Muy buenas tardes. Estamos en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en nuestro programa Hablemos de Derecho. ¿Quién nos acompaña esta tarde? Un académico correspondiente que yo definiría como el más constitucionalista de los constitucionalistas, el doctor Juan Manuel Charri. Él se me sonríe, pero es totalmente cierto. Es un abogado de la Universidad del Rosario. Obviamente allí se ha destacado, entre otros cargos, como el de decano de la Facultad de Derecho, y ha dedicado toda su vida al estudio y a la promoción del derecho constitucional, además de ejercer la profesión de abogado. Recordemos que existió en Colombia una asociación de derecho constitucional que tuvo una vida relativamente larga, de 10 años, y quien tuvo la iniciativa y la idea y la promovió y la mantuvo viva mientras estuvo al frente fue precisamente el doctor Juan Manuel Charri. Él además ha escrito muchísimos libros de derecho constitucional, pero sobre todo de temas que son la esencia del derecho constitucional, de la supremacía de la Constitución. Por ejemplo, el libro de la excepción de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad, la tutela, la jurisdicción constitucional, entre otros varios. Es columnista permanente de varias revistas y periódicos colombianos. En la actualidad creo que de la revista Semana, me parece ver sus artículos y gozar su lectura semanalmente, y de muchos otros diarios nacionales. Y es una voz de obligatoria consulta cada vez que hay un debate sobre temas constitucionales en Colombia. Sabemos y anticipamos que los periodistas informados lo van a llamar y efectivamente él nos da sus luces. Dicho esto, esta tarde tenemos el gusto de tenerlo acá para que nos hable del presidencialismo. Entonces, mi querido doctor Juan Manuel, cuénteme, vislúmbreme una primera duda. ¿Existe una diferencia entre el régimen presidencial de los Estados Unidos de América, que es el paradigma del régimen presidencial, y lo que para Latinoamérica hemos llamado el presidencialismo? En mi opinión sí, Sandra, y mil gracias por la presentación. Yo diría que el presidencialismo es patrimonio de América, a diferencia del constitucionalismo europeo, que tiene regímenes parlamentarios con monarquías que fueron evolucionando. El norteamericano, tal vez por su raíz anglosajona y por la influencia de la religión protestante y por el régimen federal, es particularmente diferente. Además hay un mayor control por parte del Congreso que autoriza ciertos nombramientos de la rama ejecutiva. En Latinoamérica, que tiene... De ministros, de embajadores... Correcto. Sí, correcto. En Latinoamérica, digamos que el tema se ha exacerbado, tal vez sería la palabra, la influencia católica. Hipertrofiado, diría Carlos Restrepo Piedrahíta. Y por eso hablamos de regímenes presidencialistas y no presidenciales, porque el acento o la fuerza de la figura del presidente en el Estado es muy fuerte. Y en Colombia lo ha sido. De hecho, Miguel Antonio Caro hablaba de que el presidente era una especie de monarca electivo y de periodo que concentraba mucho poder. Y a pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho para reducir las competencias y el alcance de los presidentes, seguimos siendo un régimen presidencialista. Sin lugar a duda. Usted también tuvo un papel muy importante en la Constitución del 91, aunque haga así, pero sí lo tuvo. Se logró contener ese excesivo presidencialismo, veníamos de un estado de sitio permanente, de facultades extraordinarias sin limitación alguna. Ahí se introdujeron unos dispositivos limitantes, ¿no cree usted que logramos morigerar un poco? Yo creo que sí, aunque suelo calificar al constituyente del 91 como ingenuo. Allá se consideró que limitar el estado de sitio, limitar las facultades extraordinarias, introducir la elección popular de gobernadores, iba a ser una limitante efectiva. De hecho lo fue, pero seguimos siendo presidencialistas. Tenemos características, si se quiere, muy preocupantes. Una de ellas, por ejemplo, la irresponsabilidad del presidente. El control político no funciona y es un presidente que no responde. Y eso hace que unos se excedan más que otros. Efectivamente eso es así, y como si fuera poco, con lo que
intentó hacer la Constitución y no lo logró. Por vía jurisprudencial logramos crear un fuero constitucional inventado, fiscal, disciplinario, extendido al presidente por creación de vía de tutela. Entonces, pues la irresponsabilidad del Ejecutivo es total, ¿no? Es prácticamente absoluta. Bueno, cuénteme una cosa. Cuando se habla de constituyente en Colombia en estos días, una idea particularmente cara al gobierno que termina, la justificación es el bloqueo constitucional. Entonces, el presidente no puede gobernar, no lo dejan gobernar. El hijo de un muy famoso constitucionalista, Gaona, dijo, no, ese es el nombre que en las democracias se le da a la oposición, esto no es ningún bloqueo. ¿Usted qué opina de ese debate? Creo que es una especie de tara presidencialista que tienen los que llegan a ese cargo. Creen que ser presidente es poder realizar su visión de Estado y que tienen la legitimidad que les da la votación para haber llegado a ese cargo, cuando realmente los presidentes y los gobiernos son ejecutores de la voluntad popular del Congreso, o sea, son subordinados del Congreso. Por supuesto, hay vasos comunicantes en el sentido de que tienen iniciativa legislativa, tienen voceros permanentes ante el Congreso que son los ministros, y tienen una relación que es donde el presidencialismo se manifiesta de la manera más perniciosa, que es la relación con el Congreso, que va desde la participación burocrática hasta cuotas indicativas y lo que acá han llamado mermelada, que es la posibilidad de que haya inversión estatal del Ejecutivo para beneficiar la clase política. De manera que pensar que a un presidente no lo dejan gobernar es un error. El presidente tiene que tener una relación con el Congreso, debe tener una representación de su partido en el Congreso, generalmente minoritaria, puede construir coaliciones y es un vocero, un interlocutor con los representantes del electorado. Usted como constitucionalista genuino dijo algo muy lindo, dijo: el presidente tiene que realizar la voluntad popular representada en el Congreso, ¿no? Y le pareció muy normal decir eso. Usted sabe que estos nuevos populismos se manifiestan a través de la convicción presidencial de que son los voceros directos del pueblo. ¿Qué opina de esa tergiversación de la voluntad popular y del mandato del presidente? Yo creo que la democracia está pasando por uno de sus peores momentos, y lo que voy a decir va a sonar mal. Yo creo que las tecnologías de la información y las comunicaciones, la posibilidad de tener en el bolsillo un dispositivo que nos permite opinar y recibir opiniones de manera en tiempo presente, ha generado oleadas de populismo y de información que manipulan al elector con esos nuevos mecanismos. Entonces hay populismo, sin duda, donde se acude a lo más fácil, que es la emoción inmediata del miedo, de la confrontación, que hace que les produzca votos en el momento de las elecciones presidenciales particularmente. Eso es cierto. Bueno, solución, migrar hacia el régimen parlamentario. ¿Tenemos la madurez, tenemos la cultura, tenemos los partidos políticos? Bueno, yo participé hace muchos años en esa iniciativa, con Tito Livio Caldas, con López Michelsen, que para mí era una contradicción, un presidente que quiso ser reelegido y que participaba de la edad parlamentaria, pero en la práctica era presidente y quería seguirlo siendo. En mi opinión, yo creo que el régimen parlamentario, a pesar de que la Constitución del 91 introduce instituciones parlamentarias como la moción de censura y trata de, digamos, de alguna forma de avanzar en esa dirección, he llegado a la conclusión tarde de que no estamos preparados para un régimen parlamentario. Necesitamos más pedagogía constitucional y política, un régimen presidencial con más controles que lo mantenga en cintura, pero creo que lo nuestro es eso. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Charri. En 10 minutos usted nos hizo un panorama realmente muy completo y muy enriquecedor. Gracias por estar en la Academia de Jurisprudencia. Gracias a ti y gracias a la Academia. Muy bien, muy buenas tardes.